Hola, muy buenas tardes. Me alegra saludarte de nuevo, ¿eh? A Igualmente, nuestra segunda temporada. Y, efectivamente. y además con un buen motivo porque Endesa lo ha vuelto a hacer, ¿no? Una nueva campaña con la ciudadanía en el centro de su mensaje. Si ya ha mostrado Endesa su cara si se ha dirigido ya al consumidor con una respuesta a ese tipo de preguntas que se hacen en el día a día, ahora pues vuelve con otra campaña que gira en torno a un planteamiento estratégico que es el planteamiento de todo cuenta. Y para contarnos esta iniciativa, pues volvemos a tener la suerte, repetimos por segunda temporada consecutiva, de que nos lo explique la directora de publicidad de Endesa, ni más ni menos que Lola Ríos Salido, a la que ya le damos las buenas tardes, las buenas noches, los buenos días. Ya depende cuando te hayas animado a darle al play de este vídeo. Pero mientras tanto, muy buenas, Lola, ¿qué tal estás? Pues muy buenas. Pues como dices tú, buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuando en función de la persona, cuando decida acceder a este contenido, que esperemos que sea de utilidad y le ayude a entender un poquito más el sentido de la campaña y cómo la hemos planteado. En la entrevista anterior, en la primera, nos comentaba que había que seguir profundizando en la senda de formatos diferentes, pero que aportaran valor. ¿Qué pone encima de la mesa esta nueva campaña? ¿En qué aporta ese valor? Esta campaña al final tiene un planteamiento mucho más ambicioso. Es una campaña en la que también hemos intentado trascender sobre la propia propuesta de valor y que el objetivo de la eficiencia se llevara también a la disciplina publicitaria, haciendo que la eficiencia estuviera en todos los sentidos y en todos los ámbitos, desde la propia producción de la campaña en la medida en la que era posible, hasta formatos muy novedosos que tienen que ver con la emisión publicitaria a través de alianza con A3 Media, por ejemplo, que es algo también muy innovador y que no se había desarrollado hasta ahora. Entonces hemos intentado como cerrar el círculo en el que haya eficiencia desde el mismo producto hasta el final de la campaña. Y además lo hacéis con un incentivo novedoso, que es premiar a los consumidores por consumir menos. Es decir, Exacto. ¿en qué manera se va a hacer tangible esta acción? Pues me atrevería a decir que somos los primeros en hacer esta aportación en la que no solamente damos esos consejos sobre eficiencia, sino que premiamos sobre esa eficiencia y esos comportamientos de ahorro en consumo energético, en el que teniendo en cuenta tus consumos anteriores, último trimestre, se revisan y en función de eso se ve cuánto has podido ahorrar con esos pequeños gestos que nosotros te damos pautas y te ayudamos a fortalecer los que seguro que ya sabes, y a eso añadido te añadimos descuentos de kilovatios hora adicionales en tu Ujú. factura. Es decir, que no solamente dais consejos, como podéis mostrar en la cara no solamente dais respuestas a preguntas que todo el mundo se hace, como también lo hacéis en una respuesta, y me gusta una respuesta para ti, que es la que tiene Endesa, sino que además de estos consejos también queréis recompensar ese esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que Exacto. por una parte es personal de tu casa, pero también es un esfuerzo para la mejora del planeta, que no hay propósito mayor hoy día, ¿verdad? Exacto, nos parecía importante como dar ese paso, ¿no? Que yo creo que al final sí que hay una gran concienciación después de la pandemia, cada vez la gente está más también concienciada con todo el tema de la eficiencia, del ahorro energético y de todo tipo y de lo que tiene que ver la sostenibilidad, pero nos parecía que siempre había que dar ese pequeño empujoncito, ¿no? Premiando esos pequeños gestos que te van a ayudar a conseguir con la suma de todos un poquito más. Nos parecía que ese añadido era importante y cada cosa que hacemos cuenta, pues queríamos ver ese doble sentido, ¿no? De que cuenta respecto a tu factura, porque esos gestos te van a permitir también tener ese ahorro en tu propia cuenta, en tu propia factura, y esa cuenta de que sale a cuenta para un mundo y un mañana mejor para todos, que es una responsabilidad y obligación de todos. Es decir, que al final salen las cuentas, ¿no? Efectivamente, salen las cuentas. Nosotros creemos que sí, de hecho ha sido un súper ambicioso, ¿no? El briefing desde el inicio tiene un planteamiento estratégico muy sólido, pero sí nos parecía que
siguiendo un poco al hilo de ese concepto, que todos aportáramos, ¿no? Y que cada cosita que hiciéramos sobre esta campaña también contara y que evidenciara lo que estábamos trayendo al frente sobre la eficiencia tan Pues necesaria. lo que está claro es que solamente, que solo que salen las cuentas y que también que a la hora de concienciar a la ciudadanía, pues no hay ningún tipo de ahorros, ¿no? Yo creo que un poco a mí me suena que se parte de la base de que la mejora del planeta al final depende de mí como gran empresa, pero oye, también depende de ti como Claro, ciudadanos responsables, ¿no? claro. ¿Qué ejemplo podemos poner a la familia, a las empresas para que sea consciente de todo cuenta? ¿En qué acciones crees tú que...? Pues en el propio spot de mayor duración añadimos ciertos ejemplos, por ejemplo, como cambiar las bombillas de iluminación por unas de bajo consumo, que pueden llevarte a ahorrar hasta un 40%, o hay consejos, porque revisando un poco lo que hace la ciudadanía o cuál era el top 5, ¿no?, de consejos, pues estaba el moderar la temperatura de lo que puede ser el frigorífico, hacer un mejor revestimiento de lo que sería la vivienda. También hay un consejo que es importante, que es adecuar tu potencia, que mucha gente no sabe que a lo mejor su potencia no es la que tiene adecuada para su consumo y eso también le puede suponer ahorros. Hay una serie de consejos que están muy en el día a día, que son pequeños gestos que no significan grandes esfuerzos, aparte de cambios de equipamiento, etcétera, que también puede ser una opción y una alternativa. Lo que también nos parecía importante era que no solamente damos esos consejos de forma genérica, sino que hay detrás ciertas herramientas como Infoenergía, a la que tienes disposición como cliente de Endesa y en la que tienes opción de llegar a consejos más personalizados a partir de adivinar cuál es, bueno, más que adivinar, a partir de hacer un seguimiento sobre tus consumos. También lo has comentado, pero también lleváis al campo de la publicidad que también es posible aportar soluciones para ahorrar energía. En vuestros posts también habéis marcado tendencia, también habéis sido pionero por lo menos de incluirlo en el relato y sobre todo de ponerlo en práctica. Eso lo habéis hecho alquilando materiales, reduciendo el tiempo de rodaje. Al final, ese propósito corporativo lo lleváis a todos los campos de la empresa y en aquel que depende de ti, en el de la publicidad, no solamente lo asumís desde la difusión, desde la exposición del mensaje, sino también desde la producción del propio mensaje. Eso es muy interesante, Lola. Sí, la verdad es que ahí también nos planteamos como un reto, ¿no? El buscar esa posibilidad de no solamente intentar llevar a cabo ciertas formas de actuar que nos llevaran a principios de eficiencia, sino también el medirlo, ¿no? Y el hacer un seguimiento y el ser más rigurosos. Entonces, en el rodaje tuvimos como plena concienciación en una fase previa de todos los que participábamos dentro del rodaje y luego implementamos ciertas medidas que, como tú has mencionado antes, nos aportaban criterios de eficiencia, pues hacer más uso de luz natural, todo lo que tiene que ver con el tema de los reciclajes, utilizamos ecogeneradores en la medida de lo posible, los traslados también los hacíamos a través de vehículo eléctrico, todo esto al final sumó ciertos ahorros energéticos que se estiman en un menos 26% de emisión de CO2 que hubiéramos vertido al medio ambiente si lo hubiéramos hecho en un formato más tradicional. Lo que se refiere al capítulo de energía está en un menos 83% y al final la conclusión de todo esto, para tener cierta comparación con magnitudes más cercanas a nuestra vida, significa pues un ahorro de lo que hubiera supuesto calentar un apartamento durante 5 años. Pues eso hemos dejado de emitir al medio ambiente a través de esta iniciativa, que nos ha parecido que abre una senda y que nos parece como súper interesante y muy abordable a la hora de seguir trabajando desde la disciplina publicitaria y seguir trabajando sobre ese principio de sostenibilidad, que es un principio estratégico de compañía. Ujú. Justo también en la primera entrevista, bueno, y esperemos que vengan 3 o 4 temporadas más, Seguro, seguro. hablábamos de tu trayectoria profesional también. Y me parece interesante sacarla a colación de que aun a pesar de tu insultante juventud, pues en tu experiencia, que ya es bastante amplia y fructífera, ¿crees que marca ya tendencia a la sostenibilidad en la publicidad? Es decir, el futuro de la publicidad pasa ya también por un mayor respeto a la sostenibilidad, ¿verdad? Sí,
sin duda. Yo creo que al final también es una obligación en todos y sí que es algo que teníamos como una asignatura pendiente y le seguíamos dando vueltas. Era el ver cómo implementar esos principios estratégicos de compañía en el que estamos inmersos en este proceso de revolución energética y de transición energética justa, el poder llevarlo a cualquier disciplina. Y esta campaña, pues lo que hacía era favorecerlo mucho más, ¿no? Sobre ese principio de eficiencia vimos que teníamos que abordarlo y que era la oportunidad para evidenciar lo que estábamos contando, ¿no? Que cada cosa que hacemos cuenta. Al final sí que exige, pues a lo mejor un poco de revisión de presupuestos, exige más tiempo, pero creíamos que merecía la pena y estamos como muy satisfechos de haber visto esta oportunidad y haberla llevado a cabo. Sí, y merece sobre todo mucho el esfuerzo también, merece la pena de contarla para que también esto acabe Claro, contagiando al resto de empresas, porque al contrario también, ¿no? Con esa mirada de luces largas que tiene en la evolución de la profesión, ya a una empresa que no es sostenible ni respetuosa con el planeta, ya no hay campaña de publicidad que la salve, ¿no? El capital reputacional ahí claro, está marcando también el exacto. camino, ¿no? Sí, es que yo creo que al final lo que ahora o lo que siempre impera, ¿no? Es esa autenticidad, ¿no? O el que las cosas se lleven de principio a fin, no hacer como artificio publicitario esa implementación, pero no incorporarlo dentro de la estrategia o propósito de tu negocio. Creo que lo que tiene sentido es la coherencia y el alineamiento en la medida de lo posible. Ujú. Pues nada, Lola, yo creo que animaros a continuar por esa senda verde de formatos diferentes que aportan valor y deseando pues conocer, contar, conversar sobre la siguiente campaña que pongáis en práctica, que seguro que será un paso más en esa conciencia de la ciudadanía hacia la sostenibilidad y en ese espejo para otras empresas que también pues, se marquen esa senda y ese propósito. Así que muchas gracias. Nada, gracias a ti por darnos otra vez este espacio para poder trasladar nuestra experiencia, que para nosotros ha sido muy gratificante, pero sobre todo el poder compartirla y efectivamente seguir trabajando en esa senda. La voy a llamar azul porque es uno de los colores principales de Endesa. ¿Qué te parece? Vale, pues Andrés, yo perfecto. encantada de poder participar y contarlo y seguir aprendiendo con las campañas y pues, con todo el mundo, porque creo que es algo importante que podemos hacer entre todos. Ujú. Pues nada, muchas gracias y hasta la A próxima. ti. Genial. Gracias, Andrés. Bien, hasta luego.